Siguiente. Son peligrosos. ¿De acuerdo? En Estados Unidos existe también, son dos modelos muy diferentes, como contaba antes el compañero Fernando. Por ejemplo, cuando se va a comercializar algo, ya sea un producto agropecuario o industrial, no tiene que pasar por una institución independiente que evalúe los riesgos que entraña la utilización o comerse ese producto, o utilizarlo. Mientras que aquí en la Unión Europea sí. Estábamos hablando antes del principio de precaución. En Estados Unidos lo que hacen las empresas es firmar una especie de contrato o convenio con la administración que corresponda, diciendo que asumiría las posibles denuncias que pudieran llegar por el uso, empleo, de lo que él está lanzando al mercado. Conocemos todos por la serie esos casos tan divertidísimos de que te resbalas en el McDonald's y como no había una señal de peligro, suelo húmedo, pues si estás en Yanquilandia, Nueva York, tú puedes ir a un abogado listo, a Paul, a Saúl, mejor dicho, decirle, quiero demandar al McDonald's en el área porque me he resbalado cuando me iba a pedir una Big Mac, porque además me fijé que no tenía el cartel de que estaba el suelo húmedo, que lo podía resbalar. Seguramente al McDonald's de Nueva York se le caería el pelo. Aquí en España, en este país, y en la Unión Europea, pues si te resbalas en el McDonald's, pues has tenido muy mala suerte, ni para pagar en el McDonald's, tengo un seguro de responsabilidad civil subsidiaria, que en cualquier caso pues te pediría la baja laboral de la caza al objeto, lo que sea. Son dos modelos muy diferentes. ¿Por esto qué quiero decir? ¿Qué supone esto? Pues hombre, una rebaja muy importante tanto de la protección social como de las cuestiones medioambientales. Y las cuestiones medioambientales afectan al conjunto de la sociedad, pero también tienen sus implicaciones en el mundo del trabajo en cuanto a seguridad y salud laboral. Antes el compañero Manuel Alberto me hablaba de Asolá del REACH. El REACH es un catálogo de sustancias químicas para valorar sus efectos sobre la salud de los trabajadores, no de la población en general, sino de los trabajadores que utilizan ese sistema. Para que veáis cómo es el lobby de la industria química, sobre todo alemana. Recuerdo, BASF es una gran industria química alemana. Los de Michelin fueron conocidos por las cintas de cromo que metemos en la caseta para grabar los discos de los billetes. O 3M. Pues Rich lo que planteaba era evaluar de una vez por todas los efectos primarios y secundarios de la utilización de esas sustancias. Lo que pretendían los sindicatos y el Rogería en general era que no solo hiciera eso, sino que también se evaluaran las combinaciones de las diferentes sustancias individualmente. Porque en la industria química raramente se utiliza una sola sustancia, sino se utilizan combinaciones de sustancias. Sabemos lo que pasa con la utilización del cromo, pero si juntamos el cromo, el bromo y el níquel, no lo sabemos. Sabemos lo que hace cada uno individualmente, pero en conjunto no. Y eso es lo habitual en la industria química, utilizar compuestos de estos elementos. Pues esta era la idea principal, el objetivo, el leitmotiv de la Unión Europea a la hora de regular esto. Pues el lobby de la industria química, sobre todo alemana, se plantó delante de la Comisión Europea y les dijo sencillamente que si les querían arruinar el negocio o querían sacar la producción fuera de la Unión Europea. Y se rebajó muy mucho todos los criterios que plantean en el REACH y en el CLP, el catálogo de productos químicos. ¿De acuerdo? Es decir, seguimos utilizando productos químicos, sustancias químicas, bien de manera individual, bien de manera compuesta, que no sabemos los efectos que va a tener sobre nuestra salud. La gente enferma en el trabajo no un día, o sea, puede llegar un día que llegas a tu oficina y te tropiezas y te caes, o que tienes mala mano con un serrucho, o que eres carpintero y te puedes llevar un pequeño corte. Las enfermedades laborales suponen enfermas en el trabajo porque estás expuesto a al mismo tóxico durante un periodo de tiempo prolongado. ¿De acuerdo? Pues trabajamos 11 meses al año, más o menos. Pues 12 meses expuesto todos los días, aunque no sean las 8 horas de la jornada, sino media hora porque entras a una cabina de pintado de coches o lo que sea. A lo largo de tu vida laboral tiene sus efectos sobre la salud del trabajador y obviamente sobre la salud del conjunto de la sociedad. Por otra parte, también veríamos muy peligrar la restricción del derecho a la huelga, cosa que ya en este país entiendo que ya está bastante restringido. Os recuerdo que siempre que hay una convocatoria de huelga general, cuando se convocan,
que debería ser con más frecuencia, yo creo. Bueno, lo primero que hace el gobierno de turno es plantear un recurso de protección de los servicios mínimos. Y la propuesta que siempre llega al juzgado es que los servicios mínimos engloban absolutamente todo y que todos tenemos derecho a todo menos los trabajadores, porque otra cosa no se aplica. De tal manera que puede haber una bola de RC y en hora punta el 75% de los vagones de los convoys están en funcionamiento, con lo cual sabes que hay una bola, como está diciendo la megafonía de la estación donde estás esperando el tren para evitar el trabajo o volver, pero que la frecuencia tampoco se perjudicará porque ya funciona bastante mal y tampoco tratamos, ¿no? En el caso de que no sea hora punta, no la calle que lo llevan en el Renfe, pues creo que es un 60%. O sea que ya el derecho a huelga está bastante desnaturalizado. Habría que un día averiguar qué son servicios esenciales para la comunidad. Yo entiendo que son sanitarios y de seguridad, punto pelota. Creo que podemos tener el derecho al transporte, pero porque no te pongas una jornada de huelga de 24 horas no pasa nada. Lo que estamos protegiendo un bien mayor, entiendo yo. Yo entiendo que es preferible que mantengamos nuestros puestos de trabajo y tengamos una subida salarial y una mayor protección, que un señor del barrio Salamanca pueda cogerse un taxi y irse al Corte Inglés de Castellana a comprarse unos castellanos. Digo, otra cosa muy distinta es que el señor de Salamanca se ponga malo y no pueda acceder o esté en huelga el hospital de la princesa y no acceda. Es notablemente distinto. Y por último, las temibles reformas laborales futuras no podrán contradecir ni acotar el texto ratificado del tratado que se firme. Es decir, el tratado se va a fijar unos estándares, unas normas mínimas, un estatuto de trabajo, a partir de ahí, del cual no se podrá modificar nada. ¿De acuerdo? O sea, que va a fijar unos estándares bastante peligrosos en el mundo del trabajo. Un mundo del trabajo que, obviamente, a la luz del mundo del trabajo vemos el tratado como un escenario más de la lucha de clases. ¿Quién promueve el TTIP? El capital. El capital en sí, el gran capital es el que lo promueve, que es el que maneja el cotarro y el que tiene poder para influir en los gobiernos a través de lobbies y de sus organizaciones empresariales de rama o de territorio. ¿De acuerdo? Desgraciadamente, la tienda de tomates de la esquina no forma parte de una gran patronal de comerciales de tomate y no va a poder imponer sus intereses y sus demandas en la Comisión Europea ni en el Capitolio de Washington. Pero la gran industria química, como hemos dicho anteriormente, sí, siempre tiene mucho poder. Y luego corren a nivel laboral también se corre el riesgo y el temor que tenemos la clase trabajadora a perder nuestro puesto de trabajo. Es decir, chicos, ni huelga ni leches, vamos a trabajar lo mismo que estamos trabajando ahora o más, vamos a ganar todos un 30% menos, bueno, vais a ganar, no vamos, vais. Porque en algún lado tengo que mantener mi tasa de beneficios. Esto es el capitalismo, chicos, no es lo que es. Yo estoy aquí para ganar pasta, ¿vale? Si no cortáis bien, os buenos chicos, planteáis huelga, que queréis ganar más pasta, que queréis que contrate a gente, que los que tengo contratados encima quieren que sean indefinidos, que contrata más tía porque resulta que hay pocas tías, aquí hay una colega que está con los rollos de igualdad, pues como sigáis con este plan, no voy a producir a Marruecos. Es lo que se llama el dumping social. Y en definitiva lo que entraña es la competitividad entre sujetos de la misma clase social, la propia clase obrera. Es decir, oye, macho, tú no vas a protestar y después no dejas sin vuestro trabajo. Y entramos en una carrera a la baja sin fin. Lo cual es muy comprensible, cosa que no interesa al capital, por otra parte. El caso es que, bueno, pues la reducción de los derechos laborales y de las políticas fiscales, curiosamente había un apagón estadístico importante por parte del Ministro de Hacienda, pero los últimos datos que daban eran bastante reveladores. El impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, que todos llamamos o reinamos el último día para ver cuándo nos van a quitar de más o si nos van a devolver algo, decía que el 80% del IRPF, el impuesto de la renta sobre de las personas físicas, el 80% de ese impuesto está compuesto por rentas del trabajo y solo un 20% por rentas del capital. ¿Quiénes pagamos impuestos en este país? Porque son la puta clase obrera. Estamos trincados por la nómina y porque un buen día cuando empezamos a trabajar hicimos la declaración de la renta, ese registro está en el Ministerio de Hacienda y en las agencias tributarias correspondientes y si algún año se te olvida, tiran de archivo, que no es un armario mecánico extraordinario junto con bandidos
y una bolilla para los expedientes, sino sencillamente un ordenador y dime todas estas gentes que han presentado el RPF este año porque no lo han presentado. Pues no ha habido ingresos. No se ha habido ingresos. Porque los ingresos los conocen porque la empresa hace su ingreso en cuestión de RPF de trabajador también. O sea que eso está claro, que no está esto de declaración. ¿Pero esto qué quiere decir? Pues que el DTIP cumple sus objetivos, que es rebajar las condiciones de trabajo, salariales y de empleo de la clase trabajadora e incentivar las políticas fiscales beneficiosas para el capital, que no para el trabajo, con el fin último de atraer inversores en el país. Antes hablábamos del caso juliano, ¿no? Coño, que viene a Dupont. Hasta claro, cuando fueron el tema de Dupont, ya se veían, estaban ya muy creciditos, dijeron que van a contratar a la gente que no estudia certificada que viene en este país. Es imposible. Me estoy recordando ahora que estoy hablando del caso de Dupont, que es hace siglos, del caso de Eurovegas. El capital impone sus condiciones. La clase trabajadora, no, la clase obrera no, pero el capital sí. ¿Que quieres que cambie Eurovegas? Perfecto. Hay que fumar. La Constitución, ¿qué tipo de régimen jurídico la contempla? Que no está... O sea, que lo único que está perseguido es el proselitismo, pero no la prostitución. Estupendo. Sobre alcohol... Y si no, pues no. Y es el chantaje de generar puestos de trabajo. ¿De acuerdo? Esto creo que es importante. El tema del chantaje que siempre nos dicen de los puestos de trabajo. Cuando observamos mes a mes, ya salen los datos del paro registrado, hay 26.000 desempleados más. Solo está cubierto el 56% de los... Casi el 57% de los desempleados cobran subsidio o prestación de desempleo. Prestación o subsidio, perdón. Y el resto de verdad, ese 40 y tantos % de restantes no sabe que viven, pero me temo que de la economía sumergida y del comunismo familiar. Otra cosa, prácticamente, no me... Bien, pues cuestiones relativas a las consecuencias políticas del Estado, tengo ya acá apuntado. Pues hemos hablado de que la negociación del tratado es secreta. Fijaros que secreta, estamos hablando de 2015. Hace 5 o 6 años salíamos toda la tropa a la calle, por lo menos la gente con conciencia, aunque tenía cierto despertar la conciencia, a gritar: no nos representan, este sistema es una puta mierda, no participamos ni en la gestión de lo público, ni en la toma de decisiones, aquí hace la gente lo que le sale a los cojones, o en la vagina, sin dar cuentas a nadie. Queremos transparencia en la gestión de lo público y de la toma de decisiones, y queremos participar activamente en la cosa pública, pues somos ciudadanos, yo creo que sí. Y el tratado se negocia secretamente, nadie, solo sabemos lo que hay por las filtraciones. Un eurodiputado catalán de los Verdes, ahora no recuerdo su nombre, que lo habéis comentado antes, nos firmó su contrato de confidencialidad, no puede decir a nadie lo que estaba leyendo o viviendo. Obviamente entró con lo puesto, es decir, tuvo que hacer el móvil, la tablet, ni puede verificar como los folios, ni siquiera le decía, dice: yo estoy interesado en cosas de transporte y me hubiera gustado que me hubiera acompañado un técnico, un experto en cuestiones de transporte para ver los papeles relativos al transporte. Yo, como no tengo ni idea, a mí no me parece ni bien ni mal, me parece un poco raro, pero tú me lo cuentas. ¿Cómo es esto? No pueden entrar. O sea, que donde... Y bueno, y los documentos que están en esa reading room, que lo llaman en Bruselas, resulta que son los mismos documentos que se han filtrado. Que se han filtrado. Lo que sabemos del TTIP es por lo que se ha filtrado a través de Wikileaks, de Filtraria, y cosas que de manera interesada, me imagino, alguna de las partes ha dejado caer, pues imagino que serán pues, las grandes empresas, o sea, los lobbies, los lobbies pues, químicos, la patronal europea o algo así, o la propia comisión, o el gobierno de Estados Unidos, sí, deberían sus intereses, lógicamente, pero no por buena voluntad, ni mucho menos. Y resulta que lo que dejan ver a los eurodiputados es lo que se hace. Y encima, después de leerlo, no puedes comentar nada. Es curioso, es contradictorio, paradójico, que en un contexto de queremos participar en la actividad política, queremos transparencia, queremos ser dueños de nuestras vidas, esto se mueve en el más absoluto de los oscurantismos y secretismos. Habéis hablado también de la resolución de conflictos entre inversores y estados. Es una privatización de la justicia, es una justicia medida. Ten en cuenta que aquí la normativa estatal, es que la palabra nacional me suena un poco raro, estatal, no va a quitar nada.
Esto es el tratado que va a fijar, es como un texto constitucional, es la base de toda la cosa. Y si, por ejemplo, La Bayer podría tener problemas con su instalación en Kentucky, pues la gente de Kentucky podría decir, vamos a ir al tribunal a denunciar a estos cabrones alemanes de La Bayer que nos están contaminando todos los acuíferos, los arroyos, los ríos. Y La Bayer se mea en la mesa con perdón de la expresión porque dice, no pueden hacer nada porque no pueden atentar contra mis intereses, mi inversión y las potenciales ganancias de mi inversión. O sea, estamos en un escenario de lucha de clases donde hay dos púgiles, uno que tiene, que bueno, es un peso pesado importante como Mike Tyson o Mayweather, y el otro pobrecito que es la clase obrera, o la puta clase obrera como me gusta llamarla a mí, pues es un pobrecito, un sparring de 45 kilos que la han pillado en el metro porque estaba pidiendo y va a boxear con las dos manos atrás. Ni más ni menos. Con las manos atrás, la espalda, sí, claro, es que hay una desigualdad de condiciones extraordinaria. Es decir, La Bayer puede denunciar a los de Kentucky porque de la inversión que habían hecho habían sacado una legislación en el estado de Kentucky que impide, entrecomilladamente, por continuar con el ejemplo y no contribuir a la confusión, la contaminación de acuíferos, arroyos y corrientes de agua. Pues denuncia al estado de Kentucky y dice, mire, yo hice una inversión de miles de millones de dólares, como no dejan ustedes hacer esto, voy, presento una demanda para que me devuelvan la inversión inicial, los potenciales beneficios que aquel le trae con esta hoja de Excel, que yo tenía previsto conseguir, y encima daños y perjuicios. Porque he perdido el coste de oportunidad en vez de ponerme en Kentucky, ponerme en Italia, que están un poco más tontos y si los contamino los ríos no se enteran. Así también le doy yo. La banca siempre gana, en este país lo de la banca siempre gana, lo sabemos. Pero que en este caso ya es palmario. Y encima nos está la contraparte de que el vecino de Kentucky diga, oiga, está contaminando el arroyo que pasa por un rancho. Y no puedo dar de comer a los 35.000 cabezas de vaca que tengo aquí. ¿De acuerdo? O sea, es una desigualdad absoluta y habla un poco, pues, de cómo está el estado de las cosas de la lucha de clases. Fue aquel Warren Buffett, un financiero americano, que sí que había leído a Marx y que era marxista. Y que dice que la lucha de clases no existe. Y dice, claro que existe la lucha de clases. Y la vamos ganando nosotros por goleada. Cuando la propia clase obrera de este país dice, la lucha de clases, pero qué antiguo es, ¿no, tío? La lucha de clases es como la fuerza de gravedad, opera todos los días. Digo que no estamos todo el día pendientes de la lucha de la gravedad. Bien, con el tema del papel de los estados. Pues entendiendo los principios del tratado que han expuesto los compañeros, algunos que he puesto yo, queda muy difuminado. Pero no nos creamos la tesis de la globalización de que los estados cada vez pierden más peso, funciones. No. Estados Unidos es un estado y está dictando sus normas en el proceso negociador de la Unión Europea. ¿Qué resultado va a tener? Que está negociando solo Estados Unidos, la Unión Europea, pues, que también planteará sus cosas y será un toma y daca como todo proceso negociador. Pero la Unión Europea también está operando como otro estado, compuesto por 27 países, creo que somos ya, o 28, ¿no? ¿De acuerdo ustedes que el papel del Estado se difumina en Estados Unidos en absoluto? Y en España, pues sí, pero porque estamos insertos en una entidad supranacional que es la Unión Europea. Y tenemos a Mariano Rajoy. Y tenemos a Mariano Rajoy, que es estupendo, y su primo, que es un rato medio ambiente. O sea que... Pero bueno, el papel sí que queda difuminado una vez, no de los estados, sino de las entidades estatales, como es la Unión Europea y el papel del Estado de Estados Unidos, porque van a ser garantes, después de la firma de este tratado, si se firma, de que el mercado funcione como debe funcionar, sin trabas, eliminando aquellas barreras, pues arancelarias, no arancelarias, de regulaciones. Aquí para ser abogado tienes que haber estudiado Derecho, en Estados Unidos no, porque te presentes a un examen laboral cubano, pero aquí en España para ser abogado tienes que estar colegiado, en Estados Unidos no. En Estados Unidos despacho con un teléfono, en Estados Unidos, en España para ser abogado, ahora después de hacer el grado, que ya no hay licenciaturas y grados, tienes que pasar un tiempo, una pasantía en un bufete de abogados, ya aprender una profesión, luego tienes que hacer un examen, tu licencia, paga el título universitario, cuando te compras un móvil y desde el coche ya empiezas a esto genera... El Estado sí que tiene su importancia, yo es lo que quiero recalcar, que no nos venga la moto de que desaparecen los Estados. Oh, ¿y ahora qué va a pasar? Pues las funciones del Estado las va a hacer alguien, en este caso la Unión Europea y en el caso de Estados Unidos, por lo que esto.
Tener en cuenta que con el tema de la devolución de las inversiones, en el caso de demandas a estados, a países o a regiones, las expropiaciones, nacionalizaciones o reversiones de gestión privada de lo público no se van a poder volver atrás, porque te va a caer a continuación una demanda. Y esa sí que la vas a pagar. ¿De acuerdo? Porque no está sujeta a la jurisdicción del país, sino a un árbitro que yo quiero entender que va a atender más a los beneficios del capital que al del trabajo, por descontado, ¿no? Hay un aspecto que llama también la atención, sobre todo desde el punto de vista americano, que es el fortalecimiento de la propiedad intelectual. No es solo un acto contra la piratería, sino que va a tener una notable influencia en cuestiones como salud, por el tema de medicamentos genéricos o las patentes de los grandes laboratorios, educación, los derechos de copyright de obras para el estudio, la cultura y la libertad de expresión. De hecho, aquí los estamos hablando de una barbaridad que dijo aquella tenemos la limordaza. Poquito a poco se van poniendo los ladrillos y así poquito a poco, y si te das cuenta, cuando te das cuenta, escribe una catedral. Pues esto es un poco lo que está ocurriendo. Las empresas yanquis están muy interesadas en los servicios públicos de la Unión Europea. Tremendamente interesadas. Los servicios postales, por ejemplo, hay varias áreas que Estados Unidos tienen verdadero interés en meterlo. Que son el saneamiento de aguas, que aquí, por ejemplo, la Comunidad de Madrid hace el canal de Segundo, una empresa pública, y con beneficios que tenemos la idea de que lo público es ruinoso y acudimos a esa especie de excusa del interés social. No, el canal de Segundo es rentable económicamente, muy rentable. Las mutuas de accidentes de trabajo, que también son rentabilísimas, sino que se lo digan a los directores gerentes de las mutuas, la pasta que ganan pese a ser entidades colaboradoras de la Seguridad Social, los servicios sociales y los servicios sanitarios y educativos. Como bien sabéis, porque lo vemos todos los días en la tele, porque nos ponen películas así, series yanquis, como te pongas malo en un Yanquilandia y no tengas un seguro médico privado, si quieren mandar una carta, si alguien manda todavía cartas o un paquete a través de un servicio público estadounidense postal, puede ser que es más fácil encontrar casi esto dedo en la mano que encontrarlo, porque está absolutamente privatizado y es el negocio de las empresas de mensajería, como es aquí ahora también, no es nada nuevo, ¿no? Y los servicios sociales igual están completamente privatizados, siguiendo la lógica de que todo el mundo es responsable de su propia vida. Es decir, estás desempleado, porque cuando eras chaval te gustaba más ir al billar que estudiar. Te enamoraste muy pronto y tuviste un niño muy joven, y claro, sin formación no vas a ningún sitio, chico. Y remarcar que el interés privado empresarial prima por encima del interés público, ni más ni menos. En cuanto a las cuestiones sociales, pues ya hemos hablado del principio de precaución, como estandarización de toda la baja, por decirlo de alguna manera. Acabamos de hablar de la privatización de servicios públicos, de esa tendencia existente que hay, y que todos hemos visto a partir del 2009, cuando se empezaron a crear políticas de respuesta a la crisis, como lo primero que se privatiza para generar recursos, para controlar el déficit y poderlo pagar. Y por último, pues hablar de que el tratado supone en definitiva una desregulación entrecomillada de los mercados. Lo que se trata es de eliminar cualquier tipo de barrera que impida el natural y permanente comercio, el ir y venir de mercancías, el ir y venir del capital. Después de lo que yo he dicho y lo que han dicho anteriormente mis compañeros, voy a leeros tres cosas que me gustaría que las reflexionáramos todos sobre ellas, porque creo que pueden ser muy interesantes para el debate posterior que podemos tener un intercambio de ideas. La Constitución española en su título séptimo habla de economía decente. En su artículo 128, este artículo fue muy divertido y yo lo recordaba por la anécdota que cuenta a continuación. Lo puso Alberto Garzón en Twitter y generó una polémica de la leche. No dijo que era de la Constitución española, sencillamente puso eso. Toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Punto 2 del mismo artículo, perdón. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica, mediante ley
se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general. En Twitter se dio una partísima, según puso el punto 1, que os acabo de leer, que dice que toda la riqueza del país, en sus distintas formas, y sea cual fuere su titularidad pública o privada, está subordinada al interés general al de Torrejón. Le llamaron de todo menos guapo, ¿vale? Bolivariano. Bueno, me llamaron comunista, lo cual a mí no me es patrimonio, pero somos comunistas y yo lo llevo con mucha dignidad, por cierto. No hubo la azufre, los cuernos se me ven poco, Bueno, cuernos y rojos son imprescindibles, o sea que tampoco pasa nada. Otra idea, estamos hablando de la Constitución española. Hablo de que el TTIP se comenta que es un nuevo escenario de lucha de clases, de capital, el capital más potente, transnacional, multinacional, frente a las clases obreras nacionales de los distintos países. Me gustaría que el TTIP nos sirviera para empezar a pensar en el proceso de globalización económica, el mundo de la empresa y los malapalos que se lleva el mundo del trabajo siempre que aparecen este tipo de cuestiones. Aquí los paganos son siempre la casa, siempre. Y por último, un último elemento que sí que me gustaría hablar, plantearlo y dejarlo ahí porque creo que hay elementos que se han dicho anteriormente y para no repetirme, es la imposibilidad de la democracia con el sistema capitalista de producción y distribución. Son incompatibles. El que diga lo contrario nos está tocando el pelo. Y tenemos experiencias recientes, nos falta insistir, al siglo XIX, ni siquiera XX, a la cultura. Tenemos el caso de un referéndum en Grecia, dijeron los griegos y griegas que no querían un nuevo memorándum. ¿Y qué es lo que ha pasado? Corralito. Yo estoy firmemente convencido de que la democracia y el capitalismo son incompatibles. O queremos democracia o queremos capital. Las dos cosas no son viables. Porque la democracia, que no es ni más ni menos que el poder de cualquiera, no se convocan oposiciones para ser presidente de gobierno, ni presidente de comunidad autónoma, ni siquiera concejal de un pueblo. Cualquier ciudadano que cumpla los mismos requisitos, nacionalidad, un poco mayor, ¿no? Mayor de edad, Así tú supieras. que te quieran en tu colectivo político, o no, que por eso te llevan donde te llevan. Que se sepan leer y escribir. Choca contra los intereses del capital, la lógica del beneficio, la lógica de la ampliación de mercados y del corto plazo, frente al medio y largo que es el que plantea la democracia. Y por mi parte, nada más, espero no haberos aburrido mucho. No. Pero sí. Si vamos a hablar de una cosa, de los cuatro temas que dicen que les interesa el capitalismo, se le ha olvidado la seguridad. ¿Es que perdón? La seguridad, claro. Se le ha olvidado el tema, ha comentado ciertas cosas, Claro. pero el tema de seguridad es la baza en plan privatizarlo. Quería dar las gracias a Jaime, que ha sido el último ponente. Gracias a vosotros. Y ya si queréis, pues hacemos una palabra, recordándonos un poquito tarde. Un momentito. No hemos comentado nada sobre, hemos hablado sobre el PISA, hemos hablado sobre el TTIP, pero no hemos hablado nada sobre el CETA. El CETA es un tratado que ya está diseñado, solamente falta ratificarlo, entre Canadá y la Unión Europea. Los tratados estos son una herramienta fabulosa para las multinacionales y tan fácil es, si yo soy Coca-Cola, colocar una filial en Canadá, aunque paremos el TTIP, si se lleva a firmar el CETA, si yo soy Coca-Cola y coloco mi filial aquí, ya tengo mi tratado de libre comercio, en mis manos puedo demandar a Europa porque mi filial está en Canadá y este tratado está a punto de firmarse. No habíamos contado nada. Sí, efectivamente, el CETA va a ser el primer tratado que más avanzado está y se supone que para finales de año estaba previsto que se firmara, o sea, antes del TTIP. Pero bueno, son previsiones, estos son cosas que no hay nada cierto. Se supone que va a ser así. O sea, las movilizaciones que va a hacer ahora en otoño y en invierno es importante presionar, como hemos dicho antes, este fin de semana va a haber movilizaciones, en Europa hay más que aquí, está el tema de Internet, pero vamos, que lo primero, como dice Alberto, va a ser el CETA con Canadá. Aparte, eso
gente que esté por la labor de pelear contra esto, pues tenemos movilizaciones, recogida de firmas, presionar, no sé, a nuestros representantes políticos, etc. Aquí tenéis que hacer de la segunda marcha, que este fin de semana pues ya se puede participar. Y como digo, ya si queréis, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta a estos cracks. Sí. No, déjalo. No. Yo solamente quería preguntar. Puede que ocurra esto y que se firme al final. Y además vemos que todavía no hay mucha conciencia social para luchar contra ello, aunque los que estemos allá a saco. Pero ¿va a ser reversible una vez que se apruebe? ¿Podría ser reversible si luego aumenta la conciencia social después de ver que los han puteado ya del todo? Pues creo que nos han comentado va a ser muy complicado porque va a haber unos aspectos que posiblemente sean irreversibles, pero si el trabajo es que ellos los entienden. Yo especialista tampoco soy, pero creo que en política no hay nada imposible. Solo hay que tener voluntad, conciencia y saber los costes que tienes que asumir, claro. Os recuerdo que un país hubiera votado en contra de esto, votara en contra, esto se paralizaba. Y uno de los que manifestó, creo recordar, que iba a estar en contra de la Grecia, me parece, y Francia. Francia tiene un gobierno que ya sabemos cómo es, y Grecia le está estrujando hasta decir basta, con lo cual tampoco creo que esté en condiciones de plantar mucha cara. Solución, ganar, echar esta gentuza y ayudar a los Unidos. Sí, tenemos unas elecciones antes de que acabe el año, efectivamente, y necesitaríamos tener una mayoría importante para poder votar que no a esto. Digo, esto que he dicho antes, que en política creo que hay muy pocas cosas imposibles. Parece ser una putada, vaya por tener que dar el colega. Pero creo que el advenimiento de la República en el 31 no fue fácil. Evo Morales en Bolivia no lo ha tenido fácil y los venezolanos tampoco lo tienen fácil de exilio. La Revolución Cubana, por ejemplo. Y en Ecuador y en Perú y en muchos países. Lo único que hay que tener voluntad de hacer las cosas, asumir los costes que va a tener hacer las cosas, no te vas a ir gratis. Te vas a tener que enfrentar a las clases todopoderosas y plenipotenciarias de tu país o de donde corresponda. Venga, mira. A ver, yo quería preguntar, yo soy muy de conspiración, ¿vale? Soy muy atacada de mis cosas. Entonces a mí me da la sensación, a ver si me confirmáis o me desmentís, que todo lo que se está plasmando en estos tratados ya se está haciendo de forma encubierta y que ahora lo que se va a poner es negro sobre blanco. Quiero decir, yo soy de las que piensan que las farmacéuticas primero se enferman y luego los curan. Quiero decir, son las que fabrican los pesticidas y esos pesticidas de la Monsanto, el Roundup, estas cosas tan efectivas y tal, que pensamos que está lejos. Yo sé que el Ayuntamiento de Daganzo lo ha estado utilizando hasta hace 2 días. No lo tenemos confirmado, ¿vale? Vamos a intentar confirmarlo. De hecho, hicimos una pregunta en el pasado pleno y no nos han querido responder todavía porque eran muy difíciles las preguntas. Pero, no sé, yo tengo esa sensación. En eso, en Coca-Cola, en lo que el compañero de Fuenlabrada, o sea, Coca-Cola está poniendo encima de la mesa frente de los tribunales dicen readmitan a estos señores y Coca-Cola no readmite. Entonces, hay muchas cositas que están, no es que no estén, pero me da la sensación de que esto es ponerlo así en el papel. Tom, dímelo, que tienes la decir. Solución no comprar Coca-Cola. Yo no creo en las conspiraciones. Todos son procesos de cambios y de construcciones, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la respuesta a la anterior pregunta, que nada es irreversible, pero la respuesta a tu pregunta es un poco más compleja. ¿Por qué? Porque el tratado que se negocia entre Estados Unidos y la Unión Europea no es una cosa puntual que ahora se han inventado y que responda a una cosa absolutamente nueva, sino lo tenemos que ver en su contexto y en la historia del capitalismo, pero sobre todo lo tenemos que verlo en cómo ha ido construyéndose la Unión Europea desde 1957. ¿Vale?
porque una de las debilidades que tiene toda esta situación en la que estamos es porque gran parte, tanto de los partidos políticos, de las instituciones, incluso de los sindicatos mayoritarios, eran favorables a la idea de que el mal llamado libre comercio, la libre circulación de capitales, iba a ser algo positivo para el conjunto de la humanidad. Y entonces muchas de las cosas de las que tú has hablado son legales, Otra cosa es que sean, digamos, injustas, que sean antisociales, que sean ilegítimas, pero son legales. Existe todo el entramado del derecho comercial internacional, entonces cerrar una fábrica pues es legal. Otra cosa es que luego existan diferentes decisiones jurídicas que tú deberías poner en marcha, ¿no? O tomar las consecuencias, que es pagar, ¿no? O pagar indemnizaciones. Incluso tú puedes expropiar una empresa y es absolutamente legal, es parte del derecho constitucional y es parte del derecho internacional. Entonces muchas de las cuestiones, algunas habría que matizarlo tal como lo hemos formulado hoy porque tienen sus matices, son legales. Entonces tienes por un lado la Organización Mundial de Comercio, que sus miembros han introducido en el derecho nacional todos los tratados, ¿vale? Eso ya es una cuestión del pasado. Eso fue en 1994 y aparte eso fue con el gobierno de Felipe González. Y sucesivamente diferentes tratados internacionales se han ido implementando en el derecho nacional, ¿vale? Entonces, que existan patentes es algo absolutamente legal. Lo que pasa es que hasta ahora, en los tratados, el tiempo para que tú tengas el patente es de 20 años. En el tratado que se negocia ahora con Estados Unidos, se propone prolongar estos tiempos a 40 o 50 años. Entonces, eso sería el matiz. Se trata de afinar un poco más, de profundizar y mejorar los mecanismos que garantizan la generación de beneficios privados, ¿vale? Porque en el marco, digamos que la libre circulación de capitales, de mercancías y servicios, eso ya es un marco existente. Por eso no solo basta con descarrilar y suspender las negociaciones del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, sino se trata de ir al fondo. Y ahí, cuando vamos al fondo, rápidamente nos encontramos con resistencias incluso de las compañeras y los compañeros que supone que son de nuestro viaje. Entonces eso requiere, digamos, un trabajo de formación, un trabajo de pedagogía muy importante, porque no olvidemos que incluso el planteamiento que tenía Anguita cuando planteó las consecuencias que iba a tener la Unión Económica y Monetaria, ¿no? Cuando ha estado absolutamente solo en ese planteamiento, incluso en su propia organización, durante casi 20 años, en un planteamiento cuando él planteaba que no se debería aceptar el Tratado de Maastricht. Y que ahora estamos recogiendo, digamos, lo que fue el golpe de Estado financiero contra Grecia el 13 de julio, es consecuencia del Tratado de Maastricht. No es una cuestión, digamos, de Merkel o una conspiración de Juncker con Merkel y Hollande contra Chipras, no. Es legal. O sea, que hoy hemos dado el derecho a la Comisión Europea de revisar nuestros presupuestos generales del Estado antes de que lleguen al Congreso de los Diputados, es legal. Lo pone en el semestre europeo y que fue aprobado por todos los miembros de la Unión Europea en el 2011. O sea, una cosa es que sea ilegítima, pero otra cosa es que sea legal. Entonces no hay conspiración. El capitalismo en ese sentido genera enormes injusticias y ilegalidades, ¿vale? Pero la gran parte del derecho internacional sobre las que se basan este tipo de intercambios comerciales, inversiones, etc., se basan a un entramado de impunidad que se han creado a lo largo de las últimas décadas, ¿vale? Eso es muy importante y se han creado con la complicidad de actores políticos y sociales que hoy en día de repente se han revisado y están contra ese tratado. Y eso es algo positivo. Entonces voy a romper 3 lanzas aquí.
Una, estas son las negociaciones más transparentes que ha habido en la historia. ¿Vale? Y lo digo provocativamente, no para contradecir lo que han dicho mis compañeros aquí en la mesa, sino nunca antes en ninguna de las otras negociaciones había tanta atención pública sobre lo que estaba ocurriendo. Porque negociaciones de este tipo teníamos varias, ¿no? Y podríamos preguntar a nuestro entorno, a la gente que está en la campaña contra el TTIP, ¿cuánta gente sabía de las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio cuando hablaban de cosas similares? ¿Cuánta gente de los movimientos sociales estaba en la campaña contra el Tratado Multilateral de Inversiones en 1998? ¿Vale? Entonces, eso es muy importante. El nivel de conciencia, de información que se está logrando ahora, nunca se había visto antes. Y eso hay que aprovecharlo, porque sea lo que sea con ese tratado, ¿no? Yo estoy convencido de que lo vamos a parar, pero sea lo que sea, lo que es mucho más importante, lo que está logrando esta campaña, y eso es un poco la segunda lanza que quiero plantear, se está rompiendo ese pensamiento monolítico que existía sobre el comercio, sobre las inversiones, sobre la propia Unión Europea. O sea, se está abriendo una brecha con esta campaña, no solamente porque con las negociaciones quieren ir muy lejos y muy rápido en liberalizaciones que de todas formas ya estaban planificados y estaban trabajando en ellas, y eso de repente ha despertado una conciencia muy importante en gran parte de la población. Incluso gente que no son anticapitalistas, gente que no están normalmente en las campañas de los movimientos sociales, de repente esto les está provocando preguntas muy importantes. Y sobre eso es muy importante que planifiquemos los próximos pasos. O sea, la gente se está preguntando quién está tomando las decisiones en la Unión Europea, quiénes están negociando estas cosas. ¿Quién de repente toma decisiones sobre los derechos laborales, las cuestiones de los pesticidas, o sea, cosas muy importantes que me afectan en mi día a día? ¿Quién lo está tomando? Y eso puede tener, digamos, un resultado positivo para nosotros, para los procesos de transformación. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo ahora, estas negociaciones está mucho más interesado la Unión Europea que Estados Unidos. ¿Vale? O sea, debemos ahí perder ciertas nociones de que viene el malo de Estados Unidos y nos quiere arrebatar, digamos, las buenas cosas que tenemos en Europa. No. Aquí están negociando completamente en igualdad. Y en igualdad, ¿por qué? Porque el poder que negocia, que es la Comisión Europea, representa la fusión última de los intereses económicos y políticos que estaban de acuerdo en las últimas décadas sobre el proyecto mismo. Y eso era, digamos, evidente en el referéndum sobre la Constitución Europea en el 2005. Era, digamos, la muestra última de que una gran parte, la mayoría, digamos, del poder político estaba absolutamente fusionado con los intereses mafiosos de los intereses económicos. Y eso es parte del dilema que nos ha llevado, digamos, a esta situación. Pero eso se puede romper con el TTIP. ¿Por qué? Porque si no salen adelante las negociaciones, a Estados Unidos casi no le va a afectar mucho en lo que es el poder de Washington, etc. Porque están negociando en otros frentes. La Unión Europea también tiene 50 negociaciones paralelas de tratados de comercio. No solo es Estados Unidos y Canadá o el TISA. Tiene otros 50 negociaciones con muchos otros terceros países. ¿Vale? Pero si no saben las negociaciones, algunos líderes políticos en la Unión Europea, eso sí lo puede afectar. Pero sobre todo, y eso es mucho más importante, la gente va a cuestionar este modelo de comercio. Y eso fue, digamos, una de las cuestiones más importantes de la Unión Europea en su expansión, en su configuración, profundización de este modelo del capitalismo global aquí y en el mundo, eran las políticas comerciales. Con eso se han justificado muchísimos ajustes estructurales, muchísimos cambios legislativos, laborales, en la agricultura, en muchísimos ámbitos, ¿vale? Y yo creo que eso es una de las cosas importantes que tenemos que ver. Y por eso cuando hoy en día la gente pregunta que hay tan poca gente que está luchando contra eso, yo lo veo justo al revés.
Yo soy muy optimista porque es la primera vez que hemos conseguido que en 22 países en Europa hay campañas contra un tratado de comercio, que era un tema tabú, era inexistente en los movimientos sociales casi. Cuando luchamos contra el tratado de Colombia, cuando se negociaba hace 5 años, ni siquiera los movimientos sociales aquí éramos capaces de movilizar en torno a ese tema, cuando se hablaba de temas muy similares que ahora con Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que es interesante ahora mismo la convergencia de temas, la transversalidad de ciertos análisis que surgen con ese tratado, porque lo hemos visto ya en la mesa, ¿no? Estamos hablando de cuestiones muy diferentes y al mismo tiempo también de los enormes retos que plantean los cambios estructurales del capitalismo. Y eso no es que hay una conspiración, sino ellos mismos están en una agenda de cambios y adaptación permanente a los nuevos tiempos. Entonces, cuando planteamos, ojo, con la amenaza china, porque igual en Estados Unidos puede ser mucho más barato en el futuro, digamos, producir ciertos productos y ya hay deslocalizaciones, ahí tenemos que ver el fondo. Incluso cuando hablamos del caso de la Coca-Cola. Sí hemos estado en las manifestaciones de las compañeras y los compañeros, sí les hemos apoyado en su lucha, pero ojo, estamos hablando de reabrir una fábrica de un alimento enormemente perjudicial para nuestra salud, ¿vale? Y además una de las mayores empresas que está generando daños sociales, ambientales y sobre la salud a nivel mundial. De eso estamos hablando. Entonces, en este proceso, lo que más deberíamos resaltar son las alternativas. Y tenemos enormes potenciales de alternativas. Entonces, en vez de reabrir una fábrica de Coca-Cola, deberíamos plantearnos cuál es el modelo alternativo de bebidas producidos a nivel local con alimentos producidos a nivel local, generando otra vez vida en el mundo rural cercano, donde no se está produciendo alimentos para el mercado local, sino para la exportación. Entonces, yo creo que esto es la gran oportunidad que nos presta esta campaña contra el TTIP. Frente a esa locura de la globalización capitalista, relocalización de la economía y las alternativas como el mercado local, como las cooperativas, como los pequeños mecanismos de comercialización agropecuaria. Solo el 1% de todos los alimentos que se comercializan en España están en cuestiones de canales cortos de comercialización y producción. Entonces todavía tenemos un reto enorme de coger a estas grandes multinacionales que, por cierto, también están dominando el mercado europeo, no solo es Estados Unidos. Entonces ahí nos queda este 99% del mercado que le tenemos que arrebatar a las grandes multinacionales, no solo en el sector agrícola, sino también en otros. Entonces, yo creo que ahí está el gran potencial de esta campaña. No solo decir no al TTIP o al TISA o al CETA, sino plantear todas las alternativas, de la diversidad de alternativas a nivel económico y político que pueden surgir. Tenemos ahí ¿Ahí quiere el micrófono? No, creo que se me escucha. Más o menos. Bueno, yo en primer lugar quisiera agradecer a los ponentes la jarta de información que nos han dado esta tarde. Muchas de ellas, bueno, más o menos la intuía, pero la verdad es que ha sido demoledora, ¿no? Yo creo, vamos, que habéis aportado un panorama, pues más bien negro oscuro a la situación actual, pero yo pienso que como uno decía por aquí, no todo, no se ha dicho la palabra. Esto viene ya de lejos. El capitalismo del siglo XVII, con la manufactura, pues intentaba por todos los medios romper las barreras arancelarias y demás. De ahí, vamos, los ingleses y los holandeses, que eran los que estaban interesados en el libre comercio, se encontraron con la reaccionaria de las monarquías, que querían que ese beneficio fuera para ellos, no para los comerciantes ingleses y holandeses.
están llegando a alcanzar el paraíso del capitalismo, sin pegar un tiro. Una vez que se ha roto el telón y el muro y demás, pues ya están alcanzando el paraíso. Y lo que decís alguno, esto es una guerra de clases, pero joder, es una guerra de clases, como decían los marxistas, que la están ganando ellos, pero la están ganando ellos por goleada. En fin, que yo lo que pienso es que dentro de poco tenemos unas elecciones y lo menos que deberíamos hacer para neutralizar esto es conseguir gobiernos progresistas. No estoy hablando de bolcheviques. Sí, algo bolchevique, ¿no? Sí, hombre, por mí si fuera bolchevique no me molestaría en absoluto. Pero por lo menos la manera de convencer a mucha gente sería tratar de echar a esta gentuza del poder. Pero cuidado, no solamente el PP, sino el PSOE, que está apoyando en Europa todas estas maniobras, que tiene de O y de S lo que yo de lo mismo. Entonces, oye, lo fundamental es que nos pusiéramos de acuerdo en derrocar a toda esta gentuza que tanto mal nos está haciendo, y uniéndole los esfuerzos con los italianos, con los franceses, con los griegos, con los portugueses, vamos a hacer un frente común que primeramente tiene que funcionar aquí. Frente común, unidad popular o hermanitas de la calidad, como lo queráis llamar, pero unión de las izquierdas, de lo que se considera más o menos izquierda transformadora, y que seamos capaces de acabar con toda esta banda. Entonces, no tenía que hacer ninguna pregunta, sino sencillamente desahogarme un poco y hacer los míos. Creo que lo compartimos tu opinión, creo que la compartimos los 5 compañeros que estamos en la mesa. Yo incluso añadiría que ya no cabe ni lugar para el reformismo. ¿Vale? Reformismo. ¿Nos han engañado tantas veces? Sí. Ya. Si ya me lo decía mi padre. Mi padre es un poco mayor que yo. René, quería preguntar algo. Sí, mira, está respondido. Vale, luego. Sí, yo cuando dije que evidentemente uno de los grandes logros de esta campaña en contra del TTIP, de los tratados, es de que la gente nos hayamos implicado, la gente normal, de que antes ni los propios movimientos éramos capaces de enfrentarse a ningún tratado comercial. Quizá era porque nadie había puesto una voz de algo que, o sea, de llevar al terreno de la calle la problemática que parecía que era una macropolítica de intelectuales y grandes economistas, y que los ciudadanos de a pie, porque sí que nos iba a afectar, pero como que no lo entienden. Entonces, un poco en esta línea, a mí me queda muy claro todo lo que habéis expuesto sobre relaciones laborales, sobre consumo ecológico, sobre agricultura, pero me faltan dos, si algunos lo saben, cómo pueden influir los tratados en la sanidad y la enseñanza, que creo que son dos pilares fundamentales del bienestar que, por lo que yo he oído, sí que se van a ver muy afectados si se ponen en marcha, o pueden verse muy afectados si se ponen en marcha cualquiera de estos tratados internacionales. Bueno, el tema de sanidad y enseñanza, aparte de que sanidad he comentado consecuencias indirectas que afectarían directamente, tendrían un impacto directo, también tenemos que hablar un poco de que estos tratados vienen acompañados de otras cuestiones, por ejemplo los llamados ajustes estructurales. Es decir, los ajustes estructurales se basan en lo que llamamos recortes, pero recortes no económicos, sino recortes de competencia del Estado. Ahí lo del intento de hacer, digamos, que la gente no pueda lograr un cambio a la larga escogiendo un gobierno diferente, porque por ejemplo tanto en Estados Unidos como en Europa, los que acabarían decidiendo estarían sujetos a unos organismos que estarían totalmente recortados, que eso afectaría a sanidad, educación, porque al no tener competencias podría llevar a la larga incluso a una privatización o liberalización del sector, ¿no? Que eso es bastante, digamos, es lo que yo denomino, y diciéndolo directamente, que suena un poco bestia, el sueño húmedo de los liberales, ¿no? Es un poco la liberalización de todos estos sectores.
Entonces, claro, ahí, mira, como opinión, por ejemplo, no sé si sabéis quién es, no es un poco pronunciable, Joseph Stiglitz, que es premio Nobel de Economía, que no es alguien que pueda ser tratado, como decía él, de que eche azufre, o sea, que huele azufre, ni que sea precisamente bolivariano, como se ha puesto tanto de moda decir ahora aquí, al otro lado del charco, curiosamente. Estamos hablando de un premio Nobel de Economía que ha sido asesor de Clinton, que tampoco es precisamente un bolivariano ni nadie que yo admire políticamente, que también ha sido vicepresidente del Banco Mundial y que habla de las tres patas un poco de la globalización, ¿no? de cómo atar a los estados y a la gente para conseguir una liberalización en la globalización. Porque la globalización tiene, en gran medida, se basa en una liberalización del mercado. Es decir, por mucho que nos la vendían al principio como globalización de culturas, qué bonito, ¿no? Un poco el concepto de flores en el campo, sobre el cual te suele aparecer un enano que te pega una puñalada, es un poco este concepto político que venden con lo que yo llamo la perversión constante del lenguaje que utiliza la clase política tradicional. Uno de ellos es el ajuste estructural del que hablo, que eso evidentemente hace que el Estado no tenga competencias a la larga ni en sanidad ni en educación. Bueno, aparte del hecho de que en España ya hemos sido incapaces de ponernos de acuerdo en un pacto de Estado de educación porque a dos actores políticos principales nunca les ha interesado. O sea, esa es una realidad que creo que sabemos todos, a diferencia de lo que ha pasado, por ejemplo, en zonas del norte de Europa, que curiosamente supuestamente son menos progresistas que algunos gobiernos que ha habido aquí y que han alcanzado mejores pactos en educación, porque saben que la educación es el bien de un país. La sanidad es el bien de un país, pero la educación ya es definitiva. Lo que pasa es que yo creo que no ha interesado nunca formar a la población, ni sobre todo que tenga pensamientos críticos. Recordemos que con el último gobierno del Partido Popular y la famosa ley Wert, que ha sido, yo creo que una de las leyes más criticadas de la historia, la filosofía, por ejemplo, pasa a un plano prácticamente que no tiene ninguna importancia curricular. O sea, eso es una muestra de cómo no se quiere la filosofía que tiene desde la lógica aristotélica, la lógica rudimental, etcétera, etcétera, se borra de un plumazo porque eso hace pensar a la gente. Con todo esto, lo que quiero decir es, no es una conspiración, hay que tener razón, no es algo de una cosa de Estados Unidos, es algo global de los intereses económicos, porque, como tú has comentado antes, el capitalismo no es una ONG. Es decir, no es algo para que todos estemos maravillosos y sobre todo el tema liberal. Es decir, que es que ya estamos hablando de que no es la exaltación de un modelo. Es decir, es llevar un modelo hasta las últimas consecuencias, modelo que al final se está demostrando que encima tiene crisis, que encima podemos comentar ya sobre el tema de si las crisis son inducidas o no, que ya entraríamos en otra cuestión que va más allá de esto. Luego hay otra cuestión que han conseguido además pasar como algo positivo, que es la especialización, que es otro punto que trata Zutlen, ¿no? Que es el tema de especializar a un país en que solo haga una cosa. ¿Por qué? Porque si tú solo haces una cosa eres dependiente de otros. Y allí ya no tienes libertad para revelarte, que es otra cosa de la que habría que intentar escapar, ¿no? como nación. Entonces, para el tema de ajuste estructural, afectaría muchísimo a la sanidad y la educación y no es ya el Tratado de Libre Comercio. Ahí es un poco lo que dice Tom, no nos podemos parar aquí. Es decir, esto es una lucha, pero luchas hay muchas, causas hay muchas y deberíamos de lucharlas todas con una misma mentalidad. Es decir, diciendo, vamos a atacar el problema base, que el problema base es mucho más que un Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio es una piedra y debajo hay una montaña. Esa es la realidad. Entonces, para eso, pues en España, bueno, evidentemente, ahora el 20 de diciembre tenemos unas elecciones y yo le cantaría a Rajoy aquello de vuelve a casa, vuelve con Navidad. Sí, o eso, que se vuelva a Pontevedra. Que tampoco hace falta que le sufra mucho en su casa. Sí. Pero bueno, alguien tiene que comerse ese mal. Por desgracia, esto es así. Ahora mismo, la única capacidad de decisión que tenemos es el voto. O sea, han conseguido despertar conciencias, ahí también señalaría lo que ha dicho Tom. Hemos pasado de una sociedad en la que la gente joven, en el ámbito del cual yo he escapado hace poco, digamos, ¿no? Cuando cumplí los 30, la gente joven, por lo general, éramos indolentes, y digo, éramos en plural, es decir,
exclusivo. Éramos indolentes, no nos preocupaba tanto todo esto, o si nos preocupaba éramos derrotistas, que eso también era algo muy común, por lo cual no se puede caer en esto no se puede cambiar. Es decir, esto no se puede cambiar si, por ejemplo, en Estados Unidos Martin Luther King hubiera pensado así, probablemente seguirían teniendo una parcial para los negros. Y esa es una realidad. Bueno, pero se acaba con un tiro en la cabeza en Martin Luther King, ¿no? Sí, pero vamos, quiero decir, ha habido gente que ha empezado a luchar y ha dicho, esto no se puede cambiar. La esclavitud, por ejemplo, que estaba aceptada legalmente en la mayor parte del globo, hay un grupo de personas decidieron que sí se podía cambiar. El sufragio universal, el sufragio femenino, hace no tanto tiempo, muchas mujeres decidieron a costa de luchar, a veces a costa de su vida, que sí se podía cambiar. Es decir, cuando se quiere, se puede. Lo que hay que intentar es luchar para hacer algo, porque desde luego quedándonos en el sofá o, por ejemplo, comentándolo simplemente por redes sociales, desde luego que no se va a cambiar nada. En España tenemos los movimientos que se están realizando, por ejemplo ahora las marchas europeas, que es mucho más importante de lo que parece. Tenemos movimientos constantes que visibilizan los problemas sociales, que visibilizan la lucha social. Entonces lo que hay que hacer es primero apoyar esos movimientos, intentar acudir en la medida de las posibilidades de cada uno, que obviamente pues, con las jornadas laborales actuales 8 horas, digamos, es casi imposible, pero se pueden hacer cosas. Y luego tenemos la herramienta del voto, que la herramienta del voto pues hay que empezar a utilizarla cuando dejan, porque ya habéis visto lo que ha pasado también con el tema del voto rogado, pero hay que intentar con las herramientas que tenemos ahora, que son pocas, darnos cuenta de que somos igualmente mucho más fuertes de lo que creemos. Es decir, que sí, que son peces muy grandes, pero estamos hablando de 4 peces y nosotros somos millones, así que hay que luchar contra ellos. No, solo sobre la pregunta de educación seminal, ¿vale? El tratado se negocia en 3 grandes apartados, ¿vale? Uno es acceso al mercado, que permitiría, digamos, a las grandes empresas tener más acceso, tanto en Estados Unidos como en Europa. La segunda es la cooperación reguladora, de la que ya hemos hablado, eso de buscar la armonización a la banda de las legislaciones o la eliminación de legislaciones. Y la tercera, donde entran muchas cosas como las inversiones, la propiedad intelectual, que son las normas de comercio internacional. Entonces, servicios entra en el primer capítulo, que es dar más acceso al mercado. Y eso se negocia en una cuestión dual. Y eso es, ahora simplemente lo explico para que todos tengamos un poco socializado un poquito más de qué se está negociando, porque todo el tiempo en los medios de comunicación vais a encontrar el gobierno o representantes de la Unión Europea diciendo que no se negocia sobre los servicios públicos. Esto es una mentira, ¿vale? También la nota de prensa del PSOE, el día de cuando aprobaron esa resolución no vinculante del Parlamento Europeo, también dijeron que hemos conseguido sacar los servicios públicos de las negociaciones. Esto es una mentira, ¿vale? Lo que pasa es que para entender por qué es una mentira hay que explicarlo bien. Entonces, dentro del mandato que recibió la Comisión Europea estaba uno de los puntos de aumentar la liberalización en el sector de servicios. Pero el sector de servicios son 136 sectores, entonces la sanidad y educación es solo una de las partes, pero sobre todo no existe, digamos, un mandato donde se dice queremos privatizar los servicios públicos. Ellos siempre se cubren con cierta inteligencia para que nadie les puede acusar de eso. Pero lo que sí sabemos de lo que hemos sacado de documentos filtrados, y fuimos nosotros quienes lo filtramos hace un año en junio, la parte de servicios. Y ahí hay que entrar un poco en los detalles. ¿Por qué? Porque estas negociaciones se llevan a cabo de la siguiente manera. Una es lo que se llama el trato nacional. Y el trato nacional significa que tú tienes que tratar a una empresa multinacional extranjera, en este caso de Estados Unidos, de la misma forma que trata el Estado, tanto las legislaciones, las subvenciones, cualquier otra manera, a una empresa nacional, a una pequeña y mediana empresa. Eso para nosotros es una barbaridad, ¿no? Porque ya es una discriminación del pequeño frente al grande, pero ese principio de no discriminación, el trato nacional, está en la legislación de la Organización Mundial de Comercio, entonces esto forma ya parte de nuestro sistema jurídico. ¿Cuál es
lo preocupante en eso, ¿no? Lo que ellos llaman la lista negativa, cómo se negocia, digamos, de que van a tratar igual a las empresas extranjeras y a las nacionales. Y una lista negativa es peligrosa porque hasta ahora los servicios nunca se habían negociado de esta forma, porque significa que tú negocias todo lo que es sobre la mesa, salvo que las partes excluyen de la negociación ya una serie de cosas, ¿vale? Entonces, en los documentos que hemos visto por parte de la Unión Europea, no hay una exclusión general de los servicios públicos, sino hay unas reservas, por lo tanto, sobre esto no se va a poder negociar. Por ejemplo, el monopolio de gobiernos, que tengas el derecho de tener monopolios en los servicios, es una cosa que sigue siendo una reserva de la Unión Europea, porque hay varios Estados miembros, en este caso no el español, pero otros, que se mantienen esta reserva. Eso significa que Estados Unidos no va a poder conseguir que desaparezca el derecho a un monopolio en el sector de servicios. La educación financiada públicamente también está excluido. Eso se divide luego, porque ¿eso qué significa? La parte que es financiada de forma mixta, como son los concertados, eso sí entraría en las negociaciones. Y ahí, digamos, se abre toda una serie de peligros para el sector de la educación. La infantil, que estaría muy afectada, pero también dentro de lo que sería, digamos, la universidad, porque hay algunos Estados miembros que se toman la reserva de excluir la educación superior de ese tratado. Entonces, se negocia sobre educación en general, pero mayoritariamente referida a la de financiación mixta, no a la que es exclusivamente financiada con dinero público. Pero en las universidades hay un peligro añadido, porque tú puedes dejar la universidad como tal, financiada públicamente, dejas fuera de las negociaciones. Pero luego hay una serie de cosas que tienen que ver con los servicios que se prestan a la universidad. ¿Cómo son las becas? ¿Cómo son los comedores? ¿Cómo son servicios, por ejemplo, de investigación? Puedes ir sacando, sacando, por ejemplo, ciertos laboratorios de las universidades, y eso sí, son servicios educativos o de investigación que sí entrarían, digamos, dentro de las cuestiones de liberalización. Y luego, en la parte del agua también han sido, digamos, precavidos, porque han dividido el agua de grifo con el agua, digamos, el agua para tratar, el agua sucio. Y en el Tratado Unión Europea-Canadá eso queda ya explícito, porque en la parte, digamos, de Estados Unidos estamos basándonos en un documento que simplemente la oferta que la Unión Europea ha hecho a Estados Unidos, qué sectores estarían dispuestos a liberalizar. En el caso del Tratado Unión Europea-Canadá hemos visto que dividieron agua de grifo con aguas residuales, y el agua de grifo no hay una reserva que, digamos, no pertenece a ese tratado. Entonces una empresa no puede ir a este país y decir lo tenéis que liberalizar o lo quiero privatizar porque lo pone en este tratado, está excluido, pero tiene la posibilidad de privatizarlo la parte de las aguas residuales, ¿vale? Entonces queda una parte excluido y la otra. Entonces, en el tema de los servicios, específicamente sanidad y educación, el peligro está en el detalle, porque la sanidad está dividido en muchos subsectores. Por ejemplo, los servicios de ambulancia. Entonces, hay una serie de estados de la Unión Europea que han reservado o se han excluido de las negociaciones los servicios de ambulancia, y en otros no. En el caso de España, la parte más peligrosa, que desde 1994, que era la última vez que hicieron grandes negociaciones sobre el sector de servicios, y en el 2003, España tenía una reserva sobre el establecimiento de empresas médicas, que era el caso que os expliqué antes, con poner un hospital en España. Hasta ahora no es posible. Por una empresa extranjera, digamos, de Estados Unidos, eso no es posible porque existe una reserva. Esa reserva desapareció.
Pero estamos en la fase de ofertas, o sea, ni siquiera estamos en una fase donde estamos hablando de un texto ya donde cada parte ha puesto sus palabras o sus demandas, ¿vale? Estamos todavía en una fase preliminar. Y lo positivo, para quedarnos también con algunas ideas positivas, las negociaciones están tan estancadas porque ambas partes dicen que no es suficiente lo que me ofrece la otra parte para las negociaciones. Entonces eso es positivo porque entonces en realidad ahora mismo están enrocados, cada uno está presentando la oferta de los sectores que estarían dispuestos a liberalizar, pero hasta las elecciones en Estados Unidos, que van a ser digamos a fines del año que viene, seguramente en este tema, que es bastante sensible también para los votantes en Estados Unidos, parece ser que va a ser difícil avanzar. Lo peligroso, y eso pues también hay que decirlo, las mismas cosas que están negociando con Estados Unidos en la parte de servicios en el TTIP, la Unión Europea negocia paralelamente con 50 países en Ginebra en el Tratado Internacional de Comercio de Servicios, que es el TISA. Es la misma, digamos, oferta que planteó a Estados Unidos en las negociaciones del TTIP que en las negociaciones sobre servicios. Y en estas otras negociaciones, lamentablemente, van muy avanzados y ahí sí ya estamos hablando de textos, lo que llamamos los textos consolidados, que es cuando ya son como casi leyes, digamos, con párrafos, con artículos, y ahí sí están avanzados. Y no tanto en sanidad como en educación, sino en otros temas como telecomunicación, que afectaría mucho a todo lo que hemos vivido aquí de externalización de lo que fue causa la huelga de la Marea Azul, transportes, en estas cosas van muy avanzados, que no, en este caso no tienen que ver con educación y sanidad. Entonces, en conclusión y en resumen, los servicios públicos no están excluidos de las negociaciones del TTIP, pero lo que tenemos que hacer es hacer un análisis muy en profundidad, porque está el peligro en el detalle de las ofertas que están haciendo los diferentes estados a negociar con Estados Unidos. Y sabemos que hubo 600 comentarios de los Estados miembros al primer documento de oferta que hizo la Comisión Europea de Estados Unidos. Por lo tanto, es un tema que en algunos países está generando grandes tensiones y ahí está también, digamos, la oportunidad para las campañas, porque si se meten a fondo, y en Inglaterra, por ejemplo, el tema de la defensa de la sanidad pública son unos temas centrales de la campaña contra el TTIP. En Francia y en Alemania, uno de los grandes temas de las movilizaciones contra el TTIP tiene que ver con las amenazas que pondría, digamos, estos mecanismos de TTIP frente a los servicios públicos. Entonces es un tema muy relevante en las negociaciones, pero a la hora de la verdad, cuando se nos pregunta, pues tenemos que explicar cómo están las negociaciones. O sea, no podemos decir cosas que tampoco son ciertas, porque gracias a las movilizaciones en defensa de los servicios públicos, también algunos estados son muy reservados a la hora de estas negociaciones sobre la parte de servicios, no en otras, porque saben que esto puede tener unos costes políticos muy altos. Entonces ahí yo creo que es una amenaza al mismo tiempo como oportunidad para las mareas de incorporar en las movilizaciones la lucha contra el TISA y el TTIP y el CETA. Además,